Bien, buenos días a todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por esas madres esforzadas y valientes que día a día siguen en su formación por sus hijos. Algunos ya sus hijos están fuera de casa, pero no dejan de ser madres, ¿cierto? Y ellos no dejan de ser hijos. Y agradecemos a Dios porque cada una de ustedes sigue orando por sus hijos, por sus hijas, y también se cargan por sus hijos, por sus hijas, se preocupan, y gracias a Dios porque les da esa valentía de seguir siendo madres esforzadas. Y bien, hoy continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Dudas o Dudando de Dios. ¿Y cuál creen que es la mayor queja de las personas hoy en día acerca de la iglesia o acerca de las personas que dicen ser cristianas? La gente alrededor, ¿cuál es su mayor queja acerca de la gente que va a una iglesia? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Soy claro con la pregunta? ¿Sí? La gente alrededor, ¿cuál es su mayor como, no sé si decirle esta palabra si es muy fuerte, como su repudio, como de una iglesia o de las personas que van a una iglesia? Bueno, Jorge nos dice de la falta de testimonio de las personas, el compromiso de las personas, el que no son coherentes, ¿sí? La mayoría de personas dicen, ese que va a esa iglesia, mire que hace ciertas actitudes de decir que va a una iglesia, pero en su diario vivir, ¿qué? No se ve el testimonio, es una persona como totalmente diferente, como que cuando entra por las puertas de una iglesia es que muy diferente, y cuando están en la casa o cuando están en el trabajo son otro tipo de personas. Y yo lo llamaría, es que desafortunadamente vivimos en una época con personas, un montón de personas hipócritas. Y estamos en una serie que le hemos titulado Dudando de Dios. Y mucha gente duda de Dios, ¿por qué? Porque hay otras personas que dicen, no, si ese que va a la iglesia es de esa manera, pues ¿para qué me esfuerzo por ir? Porque hay mucha gente que dice ser cristiano, vive de una manera y ¿qué pasa? Y actúa, ¿sí? O piensa de una manera y actúa. ¿Conocen personas así? Conocemos personas así, ¿cierto? ¿Sí? Y hay personas que dicen, vea, esto es lo que soy, pero en la forma en que viven hacen algo completamente diferente. Y esto es muy confuso para la gente alrededor. Es posible que tengas un compañero de clase, de trabajo, donde le encanta publicar versículos de la Biblia. Y luego hacen totalmente diferente a lo que hablan con esos versículos de la Biblia. Y eso para la gente le resulta algo confuso. O puedes que hayas trabajado para un jefe que le encanta hablar de Jesús en el negocio, pero trata súper mal ¿a quiénes? A los empleados. Les falta el respeto. Y eso para los empleados es ¿qué? Confuso. ¿Cómo es que este hombre habla de Jesús, pero nos trata de esta manera? O podría ser un pastor al que admirabas y descubriste que ese pastor no estaba viviendo según lo que afirmaba en las Escrituras. Y no sé si escucharon esas noticias hace poco de un pastor, se decía o se dice ser pastor en Santa Rosa, y de la situación que está viviendo. Y la gente no dice, ese pastor, la gente que está diciendo, esos pastores, mire cómo actúan. Es que esa gente de la iglesia cristiana, y no hablan de una persona, hablan de ¿qué? De todas las personas, ahí nos involucramos todos. Y es confuso cuando la gente afirma una cosa y luego terminan haciendo otra.
Y hay gente que quisiera creer en Dios, pero ven esas personas haciendo esto y ¿qué dicen? No, ¿para qué hacer? Vemos al pueblo de Dios que dice afirmar hacer algo, pero hacen algo totalmente distinto. Y trágicamente en las iglesias que escuchamos, escándalos, abusos, corrupción, hipocresía, odio. Y eso es lo que estamos reflejando a personas que están a nuestro alrededor queriendo conocer de Dios. Pero los que se dicen ser cristianos, lo que están haciendo es antes que alejarlas. Entonces, ¿por qué tantos cristianos parecen estar llenos de odio y mentira? Y hay una cita muy importante de un hombre llamado Brennan Manning, y él escribió lo siguiente. Dijo: la mayor causa del ateísmo en el mundo son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. ¿Estaríamos de acuerdo con esa afirmación de este hombre? Hay gente que no quiere creer es porque con los labios dicen ser conocedores o seguidores de Jesús, pero luego con sus acciones hacen totalmente distinto. Y esto es lo que en un mundo incrédulo simplemente encuentran algo increíble. Y el título de este mensaje en esta mañana es: cuando los cristianos te decepcionan. Y lanzo dos preguntas muy importantes en esta mañana. ¿Alguna vez un cristiano te ha decepcionado? ¿Qué podríamos decir frente a eso? Sí. Alguna persona que dice ser cristiana nos ha decepcionado, nos ha herido. Ahora, es muy fácil decir con seguridad, sí, esas personas lo han hecho. Ahora mirémonos que tú has decepcionado a alguien. ¿Tú en algún momento has hecho algo que otra persona se ha sentido decepcionado, decepcionada? Has herido a otras personas por tu manera de actuar, de decir. Y si alguna vez te has sentido confundido y tal vez herido, decepcionado, desilusionado por cristianos que no viven como Jesús, tranquilo, tranquila, que no están solos. A Jesús no le gustaba que la gente reclamara una cosa y viviera ¿qué? De otra manera. Y cuando miramos los evangelios, Jesús nunca habló con más dureza sobre aquellos que decían hacer algo, pero actuaban de otra manera. ¿Y cómo los llamó? Hipócritas, ¿sí? ¿De quiénes estamos hablando? Escribas y fariseos. Y en el capítulo 23 de Mateo hay algo que los teólogos lo llaman los 7 ayes. Y es el ay, ¿sí? Y es lo que Jesús empieza a plantear. Ay de los que están reclamando una cosa y viven de otra manera. Y eso es lo que dijo Jesús en el versículo 27 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cómo cree que se sentiría una persona que le dicen esto? ¿Cómo nos sentiríamos si nos dicen esto a nosotros? Eres un hipócrita, ¿sí? Porque por fuera, ¿cómo estás? Muy limpio, muy bien, pero por dentro, podridos, llenos de inmundicia. Y dice: qué tristeza les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa. Y los llama ¿cómo? Hipócritas. Y observemos lo que Jesús les dice, porque
Son sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Y les está diciendo a ellos, ustedes montan un buen espectáculo, pero por dentro están totalmente sucios y están lejos de Dios. En el exterior parecen personas muy justas, pero internamente sus corazones están llenos de hipocresía. Y 17 veces diferentes en la Biblia veremos la palabra hipócrita. Y cada vez que ve la palabra hipócrita, Jesús la usó. Y cada vez que Jesús usaba esa palabra hipócrita, estaba corrigiendo a los que afirmaban vivir de una manera, pero hacían algo diferente. Y curiosamente Jesús fue la primera persona en usar esa palabra hipócrita. Porque esta palabra hipócrita en el contexto griego era una frase que viene de la palabra Hipócrates. Hipócrates era una persona que se usaba en la actuación, ¿sí? En el contexto griego. Era una persona que usaba ¿qué? Una máscara, ¿sí? Para representar lo que había en esa máscara. ¿Y a esa persona cómo le llamaban? Hipócrates, ¿sí? Una persona que actuaba de acuerdo a esa máscara. Y dentro de ese contexto del teatro, Jesús está diciendo que estas personas lo que hacían era ponerse ¿qué? Una máscara de creer que estaban haciendo lo correcto cuando por dentro era totalmente diferente. Por eso sale de ahí la palabra hipócrita, ¿sí? De ese contexto de la actuación de los griegos de Hipócrates. Y luego entonces en el versículo 33 de Mateo 23, no lo tengo aquí, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No solo les llama hipócritas, también les llama ¿qué? Víboras. Serpientes de raza de víboras, ¿cómo escaparán de ser condenados al infierno? Y si alguna vez te has sentido frustrado, frustrada por aquellos que afirman una cosa y viven de otra, Jesús también se sintió frustrado. Y de alguna manera se plantea la pregunta: ¿por qué tantos cristianos se equivocan? Y si realmente esperamos representar a Jesús en la iglesia, ¿por qué a veces hacemos algo bueno y otras veces fracasamos? Otras veces decepcionamos a otras personas. Y hoy quiero que veamos 3 razones diferentes por las que los llamados cristianos podrían equivocarse. Y luego buscaremos alguna enseñanza para ver si podemos encontrar sanidad referente a esto. Así que, ¿por qué los llamados cristianos de vez en cuando se equivocan? Y vamos entonces con la primera. Y si está tomando nota, pueden escribir lo siguiente: algunos afirman ser cristianos y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Y no necesariamente son creyentes. Hay personas que dicen: es que yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué más? Por tradición. Porque pues yo de vez en cuando le oro a Dios. De vez en cuando yo le ayudo a la viejita a pasar la calle y eso está bien. Eso es de cristianos. Y pueden hacer cosas que hacen los cristianos. ¿Me regalan por favor un vasito de agua? Sí, gracias. Y hay personas que dicen ser cristianas, ¿pero qué? Pero no ha habido una transformación en su interior. No ha habido un reconocimiento de la necesidad de un Salvador. No hay cambio. Llevan 10, 15 años en una iglesia, sentados en una iglesia, actuando de la misma manera de hace 15 años, orando por las mismas necesidades de hace 15 años y no se le ve cambio.
Y entonces esas personas que dicen ser cristianas, otras personas los ven y dicen, ¿y eso qué? Que es cristiano. Pero no necesariamente es una ¿qué? Un creyente. Una persona que ha tomado una decisión de seguir a Cristo. ¿Entendemos esta primera razón? Y que pueden afirmar una cosa, pueden llevar una Biblia bajo el brazo, pero nunca se han sentido perdonados y transformados por el poder de Jesús. Y miren lo que nos dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos que hacen, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que necesitamos entender esto. Gracias, Sarito. Necesitamos entender esto, amados. Que ir a la iglesia no te convierta en ¿qué? En cristiano, ¿sí? Ser seguidor de Jesús sí lo es. Creer en Dios no te convierte en cristiano. Porque usted le dicen, ¿usted cree en Dios? Y la gente ¿qué dice? Sí, claro, ¿cómo no? Pero eso no te convierte en cristiano. Seguir a Jesús sí te convierte en cristiano. Entonces, ¿por qué a veces los llamados cristianos nos decepcionan? ¿Por qué nos hieren? ¿Por qué nos traicionan? ¿Por qué hacen cosas que realmente son horribles y desalentadoras? Es porque en su corazón no ha habido una ¿qué? Un cambio, una transformación. Pero afirman ser cristianos, pero no son creyentes. No conocen a Cristo. Y es por eso que a menudo nos duele lo que hacen. Porque a veces los llamados cristianos dicen ser cristianos haciendo algo, pero en realidad no están caminando con Jesús, ni siguiéndolo a Él. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Algunos afirman ser cristianos y no necesariamente son creyentes. Ahora, segunda razón. Algunos son creyentes, pero ¿son qué? Inmaduros. Son cristianos, son creyentes, pero todavía son jóvenes en su desarrollo espiritual. Son cristianos bebés, y esto nos lo dice Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, son creyentes, pero están en su proceso ¿de qué? De maduración. Un bebé cristiano no sabe cómo actuar en ese momento, no sabe bien qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. La comida sólida es para aquellos que ¿qué? Que ya tienen una madurez, ¿sí? Los más grandes que tienen dientes. Bueno, algunos, ¿sí? Algunos le dan frijoles a los bebés, ¿sí? Ya respetable, ¿cierto? Pero un bebé que necesita inicialmente leche, ya sea de fórmula materna, pero si no, pues más adelante va a tener problemas en su estómago. Algunos dicen, eso hay que curar el estómago con la tinta de frijol, y bueno, entendible. Pero hay bebés que son inmaduros y tenemos que entender esto. Hay personas que apenas están dando pasos de seguir a Jesús y en esos pasos se equivocan. En esos momentos no saben todavía cómo reaccionar frente a tales situaciones. Todavía están luchando con su viejo hombre. Todavía están en ese proceso de entender si está bien o no está bien. Y los maduros ya tienen la habilidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, ¿por qué algunos cristianos dicen algo incorrecto o actúan de manera incorrecta o traicionan su confianza o moralmente hacen algo que es confuso?
Y es porque nacen en el reino de Dios, pero aún están desarrollando su fe. Y en ese proceso se equivocan. En ese proceso decepcionan a otras personas. Hay personas que se están desarrollando en su fe. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos decepcionados o heridos por aquellos que se llaman así cristianos? Primera razón, porque algunos dicen ser cristianos, pero no son creyentes. Y la segunda razón es, son creyentes, pero no son maduros. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No se me han dormido todavía? Listo. Y número 3. Algunos son creyentes maduros y ¿qué pasa? Y aún así se equivocan. Algunos cristianos están en proceso de maduración y se equivocan. Pero algunos somos tal vez maduros y cedemos y caemos. Y cuando pasa esto, no necesariamente es que no crean en Cristo. Sí, pero hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a caer. Tentaciones, pruebas, falta de fe, descuido, sí. Y aman a Jesús, pero en un momento de presión de grupo, tal vez sueltan una mentira. Y aman a Jesús, pero en algún momento la carne, como dice, es débil. Y aman a Jesús y pueden en algún momento estar en un lugar inadecuado y ceder a la tentación y traicionar sus votos. Y la explicación es que a veces incluso los más fieles ceden a la tentación. Son engañados y se desvían del camino y terminan lastimando ¿a quiénes? A otras personas. Y algunas personas dicen, y ayer en la reunión, anoche en la reunión que tenía con los de Quinchía, que trabajaba ese tema, decía una persona, me asusta, me aterra. Una frase que ojalá nunca nos pase a nosotros y es, eso a mí no me va a pasar. Qué miedo uno pensar de esa manera. ¿Eso a mí qué? Eso no me va a pasar. Y decíamos ese texto, el que esté firme, cuidado. Porque no importa lo maduro que seas, mientras estemos en este mundo, escuchen muy bien, seguiremos siendo vulnerables. ¿Es así o no es así? Mientras estemos acá en esta carne vamos a ser vulnerables. Y es que, eso no va conmigo. Eso de infidelidad, yo soy una persona súper fiel. Cuidado. Porque cuando nos sentimos firmes es cuando más vulnerables vamos a estar. Así que ten cuidado cuando pienses que no eres vulnerable a la tentación, porque el orgullo a menudo viene antes de una caída. Y sin embargo, aquí está el problema. Todos nos vamos a decepcionar unos a otros. ¿Es así? Todos en algún momento o nos van a decepcionar o qué, o yo voy a decepcionar a alguien. En algún momento nos van a herir los que dicen ser cristianos, pero yo también ¿qué? Voy a herir a otras personas. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando nos quedamos cortos, ¿saben qué es lo que hacemos? Culpamos nuestras circunstancias. Y cuando hacemos algo que no es aceptable, decimos, yo no quise hacer eso, pero justificar, pero no es para tanto. Es que estaba cansado, estaba bajo presión,
Yo no soy ese tipo de personas, pero fue un momento pero ya pasó. Yo no soy ese tipo de persona, ¿sí? Fue un mal día, fue una mala semana. Y decimos, pues tú también has hecho cosas malas. Y justificamos lo que hacemos, justificamos nuestras circunstancias y culpamos ¿qué? A los que están a nuestro alrededor. Y el desafío es que cuando alguien más se quede corto, tendemos a culpar a otros. Los demás son malos, los demás son peores que yo, los demás son los hipócritas y yo no. Y tal vez estoy pisándole los dedos a alguno en esta mañana, cuando tal vez tendemos a justificar lo que hacemos. Y lo peor aún es que muchas veces decimos, es que yo soy así y así me muero. Y justificamos lo que somos. Es que me conoció de esta manera y así debe aceptarme. Es que los demás son hipócritas, yo actúo de manera transparente. Y cuando pecamos, Dios no se sorprende, porque sabe que somos propensos ¿a qué? A pecar, que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y Él sabe que cuando nos equivocamos es porque somos pecadores y necesitamos de la redención. Y las Escrituras dice esto en el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que Dios sabe que somos débiles, cedemos a la presión de los compañeros, cedemos a la tentación, somos vulnerables. Él sabe que lo somos, pero también nos recuerda que nosotros somos polvo, que somos débiles, que vamos a decir cosas equivocadas y que en ese momento vamos a hacer daño a otras personas. Así que cuando te encuentres herido por los cristianos y tal vez tus expectativas sean demasiado altas, esperabas algo de alguien que nunca va a ser como Jesús. Y quiero decirles esto, y es que todos vamos a pasar por esta situación. Otros nos van a decepcionar, e incluso yo voy a decepcionar a otros. ¿Por qué? Porque nacimos con esa naturaleza pecaminosa y somos redimidos por Jesús, pero aún somos capaces de pecar. Y me encanta una historia que ocurre en Hechos capítulo 13. Y Hechos 13 narra de un hombre llamado Saulo y Bernabé, Saulo llamado luego Pablo. Y dice que estos hombres emprendieron su primer viaje misionero y empezaron a hablar de Jesús. Y la gente empezó a conocer de Jesús. Y estaban pasando por cosas buenas. La palabra de Dios se estaba extendiendo por toda la región. Pero ¿qué pasó? Llegaron a Antioquía y esto no le gustó a los líderes judíos, que la palabra, que el evangelio se empezara a extender. Así que ¿qué hacen estos líderes judíos? Provocan una persecución para Pablo y para Bernabé. Y mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mira cómo llega la situación. Ellos están compartiendo el evangelio y se sienten gozosos por lo que están haciendo. Pero dice que líderes judíos incitan a mujeres que, ¿qué nos dice el texto? Piadosas.
nos dice que son mujeres, cuando son piadosas, son mujeres de oración, son mujeres de una iglesia temerosas de Dios. Y no solo incitan a mujeres, también a hombres que respetados. O sea, líderes de la sinagoga, personas que creen en Jesús. Y los llevan a una persecución contra Pablo y Bernabé. A tal punto que los expulsan de allí, de Antioquía. Y frente a esa situación, ¿qué creen que podría haber dicho Pablo y Bernabé frente a esto? Los mismos que se llaman cristianos, creyentes, los expulsan del lugar donde ellos están. ¿Qué podrían pensar ellos, Pablo y Bernabé, sobre esa situación? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué decisiones creen que podrían haber tomado ellos? No continuar. Si estos son los que dicen ser cristianos y miren cómo nos expulsan, cómo nos tratan de mal, ¿para qué seguir? Y se sintieron heridos, se sintieron frustrados por lo que estas personas hicieron. Y cuando ocurra ese tipo de situaciones en nuestras vidas, en que nos sintamos heridos por aquellos que claman a Cristo, le invito a que pueda tomar estas frases como personales. La iglesia no me defraudó. ¿Quién me defraudó? Una persona. La iglesia no me traicionó. Un par de personas me traicionaron. Me digo a mí mismo, Dios no me defraudó. Porque las personas alrededor dicen, yo no voy a la iglesia porque eso es una cantidad de ¿quiénes? De hipócritas. Yo fui una vez a una iglesia y esa persona me hizo daño y esa iglesia no es buena. Pregunta, ¿es la iglesia? Es una persona. Y la gente dice, no puedo confiar en la iglesia, pero no es la iglesia, es una persona. Así que las personas dejan de ir a la iglesia. Y Pablo y Bernabé, ¿qué decidieron? Decidieron que no iban a permitir que los pecados de las personas los alejaran de la bondad de Dios. Mire lo que dice el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en vez de sentirse heridos, defraudados por esas personas, siguen adelante. ¿Qué es lo que hacen? El polvo de lo que les había ocurrido por la sacudida de haberlo sacado, siguen adelante. Así que esto también es lo que necesitamos nosotros tener presente. Hay que seguir adelante a pesar que personas que nos defrauden, nos decepcionen. Y mire qué dice estos hombres, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero cuando alguien nos defrauda, ¿qué hay en nosotros? Tristeza, dolor, decepción, ira por lo que esa persona hizo. Y ellos se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Siguieron adelante y estaban llenos de gozo y del Espíritu. Y no sé para quién es esto en esta mañana. Y oro, y siempre cuando me paro delante de ustedes, oro para que si hay alguien que necesita este mensaje, pueda tomarlo en su corazón y pueda hacer algo en su corazón y en su mente. Porque tal vez alguien en esta mañana se ha sentido lastimado, lastimada por alguien. Y no quiero minimizar tu dolor, porque sé que tal vez puede ser un dolor profundo. Y algunos
les ha tocado una situación bien difícil, donde luchan con esa persona que dice, pero es que me mintió, pero es que él me engañó, ella me engañó, pero es que abusaron de mí. Y eso requiere de mucha oración y tal vez el hablar con otras personas referente a lo que te está pasando. Pero saben, amados, en algún momento tienes que sacudirte el polvo y ¿qué? Y avanzar. Y cuando te sacudes y cuando lo dejas ir y cuando comienzas a sanar, haces lo que hicieron esos discípulos. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estar alegres por algo que alguien me hizo? Y a veces tienes que sacudirte y no va a ser fácil. Y no digo que sea fácil. Y tal vez nos tenemos que sacudir incluso cada semana con personas que nos decepcionan y nos hacen daño. Y algunos tal vez nos hemos sacudido por situaciones durante años. Y hay un versículo en la Biblia que dice que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ¿qué dice? Y tal vez uno de esos 3 ni siquiera es un creyente, ni siquiera es un cristiano. Y donde quiera que vayas, donde estés, va a haber gente que te va a decepcionar. Vas a estar rodeado de personas, incluso los más cercanos. ¿Qué va a pasar? Te van a herir. Y esa es la mayor queja sobre la iglesia, de algunas personas que están llenas de un montón, que la iglesia está llena de un montón de hipócritas. Y por eso lo quiero decir desde el fondo de mi corazón. Si has sido herido o herida por la iglesia, por un cristiano, te pido disculpas. Te digo, lo siento. No quisimos hacer esto. No quisimos que te sintieras herido o herida por la iglesia. Y por mucho que no queramos admitirlo, algunos cristianos y algunos líderes eclesiásticos han abusado de su poder. Hay algunos que han hecho daño, sí lo han hecho. Y pido disculpas por eso. Porque a veces los cristianos podemos ser arrogantes, podemos ser duros, podemos ser crueles, podemos ser poco amorosos. Y eso no está bien. Y no hay nada correcto en ello. Eso no honra a Dios. Y eso no es lo que Jesús quiere de una iglesia. Y lo siento cuando no lo hacemos bien. Y en realidad lo siento cuando yo como pastor no lo hago bien. Cuando a algunos tal vez no los he tratado de la mejor manera. Cuando he dicho cosas que no son buenas. Cuando por un momento tal vez de enojo o de un momento de presión dije cosas que no eran lo correcto. Y pido disculpas, pido que me perdonen. ¿Me perdonan? Gracias. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Al igual que tú y yo, en algún momento hemos sido hipócritas. Y así como personas nos han decepcionado, nosotros también hemos decepcionado a otras personas. Porque no somos perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Y lo único que puedo prometerte es que en algún momento, quiera o no, te voy a decepcionar. Va a pasar en que vas a decir, es que el pastor me decepcionó, me hirió. Y espero que cuando eso ocurra puedas decírmelo y poder pedirte perdón y disculparme por aquella situación y querer crecer y avanzar.
Y quiero ser cada vez más amoroso. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero arrepentirme cada vez por mis pecados. No quisiera decepcionar a nadie, pero lo vamos a hacer. Y cuando eso ocurra, me disculparé. Por supuesto que lo haré. Iré delante de Dios y que Él limpie y me purifique y pueda también alcanzar el perdón de Dios. Y esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Y no quiero que esto parezca tal vez desagradable, pero quiero decirle. Y es que si has perdido la fe en Jesús por culpa de las personas, tal vez tu fe no estaba en Jesús. ¿Estaba en quién? En las personas. Y creo que fue el viernes que tuvimos el devocional de Hebreos 12:2. ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús. Pero si ponemos nuestra fe en las personas, ¿qué va a pasar? Nos van a decepcionar. Así que mira a Jesús, porque Él nunca nos defrauda. Mira cómo amaba, mira cómo se enfrentó a la hipocresía. Mira cómo nos enfrenta a cada uno de nosotros. Y cuando personas querían abusar del poder y traer a una mujer que estaba en adulterio, Jesús le dice: sigue tu camino y no peques más. Y el amor de un Salvador nos dice en esta mañana esto. Cuando alguien te ha decepcionado, cuando alguien te ha defraudado, sacúdete el polvo, perdona y sigue adelante. Porque cuando la gente acusa a los cristianos de ser críticos, recuerda que en todos los lugares a los que Jesús fue, mostró compasión por los más pequeños, pero también tuvo cero tolerancia para la hipocresía. ¿Y por qué? Porque Jesús tiene cero tolerancias para la hipocresía, pero tiene gracia ilimitada para un pecador que necesita arrepentimiento. Y no nos excusemos en lo que hay a nuestro alrededor, de las circunstancias o nuestras emociones. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos ir a esas personas que hemos decepcionado y defraudado y hallar gracia ilimitada para un pecador que necesita arrepentimiento. Y necesitamos de esa misma gracia que Dios le dio a esa mujer adúltera, la necesitamos cada uno de nosotros. Así que, ¿vamos a decepcionar a otras personas? Sí. ¿Nos van a decepcionar? Sí. ¿Y cuántas personas tal vez se han ido de la iglesia porque alguien los decepcionó o porque el pastor mismo los decepcionó? Pero entonces su mirada, ¿en dónde estaba? Puestos los ojos en Jesús. Y si nuestra iglesia te ha decepcionado, me disculpo sinceramente. Por mucho que lo intentemos, no siempre lo vamos a hacer bien. Y también, así como algunos me han decepcionado, también es perdonarlos, porque son igual de pecadores a mí. Y encontremos gozo mientras el Espíritu Santo nos llena. ¿Qué tal si les invito a un momento de oración? Con esto ya voy terminando en esta mañana. Y mientras oras, yo quisiera que te enfocaras en estos minutos que nos quedan en pensar si en esas personas que te han decepcionado, que te han defraudado, que sientes dolor, ira, que sientes que no puedes perdonarles. Algunos que tal vez pueden ser una persona de una iglesia, puede ser una herida de un familiar, puede ser alguien que te mintió, alguien que te traicionó, pueden ser tus hijos o un padre que ya no está vivo y que duele, o podría ser tú.
y estás cargando con una herida en este momento. Y puede que tal vez no estés listo o no estés lista para sacudirte y seguir adelante. Y puede que ni siquiera estés listo en este momento para perdonar. Y ni siquiera crees que puedas sanar, sino que lo que necesitas es acercarte a Dios una vez más y pedirle ayuda a Él. Pídele ayuda a Dios. Señor, yo me quiero acercar a ti en esta mañana, porque es muy difícil, es un dolor muy profundo. Y Padre, hay tantos hoy en día que sufren a causa de esta situación, de algunos que defraudan y que causa tanto dolor. Causa tanto dolor cuando sufren por sus hijos. Y queremos que tú hagas una obra en nuestros hijos que tal vez han decepcionado a los padres por la forma en que están actuando. Trae sanación, Señor, a esos corazones. Algunos que en este momento están perdiendo su fe a causa de otros que tal vez dicen ser cristianos y no lo son, otros que son bebés inmaduros y otros que son maduros y que se equivocan. Y así como has traído perdón a nuestras vidas por nuestros actos, permítenos perdonar a quienes han hecho daño. Y te pedimos, Señor, que nos permitas vivir una vida de coherencia a otros que no te conocen. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez nuestras vidas no han sido lo mejor para otros. Nuestra manera de actuar, de hablar, de pensar, nuestras decisiones no han sido lo mejores para otros. Y hemos sido piedra de tropiezo para otros. Te pedimos perdón, Señor. Y permítenos crecer en la fe, permítenos alimentarnos cada vez más de tu palabra, que nos enseñes y poder venir a ti una y otra vez, aún con nuestro desastre y con nuestro pecado, poder que tú nos limpies y ser la mejor versión de lo que tú esperas. Y conocer verdaderamente tu amor y mostrar tu amor a otros. Y nos vamos a equivocar y vamos a decepcionar a otros, pero danos la valentía de poder reconocer nuestro pecado y poder ayudar a otros también que están pasando por situaciones difíciles de dolor. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos has dado. Gracias, Jesús. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.